Antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia, tu salvación maravillosa. Señor, tú sufriste tanto para salvarnos, para redimirnos del pecado y del infierno. Éramos dignos de ser juzgados e ir al infierno, Señor. Pero tú tuviste gran misericordia y compasión de nosotros. Tú hiciste gran obra y gran sacrificio. Nos diste tu vida, Señor. Tú recibiste toda maldición y castigo en lugar de nosotros. Y nos diste nueva vida, la vida eterna. Ya ahora somos tus hijos santos y el pueblo de Dios. Señor, gracias por tu gran amor y tu bendición. Te damos gracias y honra y gloria. Ayuda a los hermanos nuevos que aprendieron en el seminario tu palabra y recibieron la salvación y la vida eterna y tu amor eterno. Señor, cuídalos, guíalos en tu camino correcto. Hazles llevar bien la vida cristiana, vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos hoy con tu palabra. Cuida a los hermanos débiles, sana a los hermanos enfermos. Señor, tú eres nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Tú eres nuestro sanador y sustentador. Susténtanos y danos todo lo que necesitamos para servirte. Y cuídanos, Señor, del mal, del pecado. Guíanos en tu camino eterno. Danos tu palabra, tu consolación y tu ánimo, Señor. Toca el corazón de cada uno y llena nuestro corazón con tu gozo y paz. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el día del Señor nos reunimos ante ti para alabarte y adorarte. Solo tú seas alabado y glorificado y honrado entre nosotros. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a leer juntos el texto principal de hoy. Leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dios salva a las personas por medio del Evangelio. Han escuchado mucho, ¿no? El Evangelio. Sobre Evangelio. Han escuchado, ¿verdad? Predicamos el Evangelio, escuchamos en el seminario el Evangelio. Por escuchar el Evangelio podemos recibir la salvación. Vamos a predicar Evangelio a las almas. Siempre escuchamos, ¿verdad? Evangelio, Evangelio, Evangelio.
¿Cuál es el evangelio correcto? ¿Cuál es el evangelio? Sí, siempre escuchamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios, es evangelio. Sí, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas palabras de Dios, pero en la Biblia, entre las palabras de Dios, hay palabra especial, palabra de salvación. Es el evangelio. ¿Sí? Por eso, nosotros tenemos el seminario, nosotros planeamos el seminario e invitamos a las personas que todavía no han escuchado el evangelio, no conocen a Dios, no tienen seguridad de su alma. Ellos escuchan el evangelio, el seminario. En el seminario puede escuchar el evangelio de salvación. Así reciben la salvación. Pero que algunos de nuevas almas en el seminario pasado escucharon bien la palabra en el seminario y al final, último día, escucharon el evangelio, que es la palabra de salvación. Habla de salvación. Aquí también dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, nosotros recibimos la salvación por escuchar el evangelio, tenemos la fe correcta, la fe certera para ir al cielo. También tenemos la esperanza viva y eterna de ir al cielo. ¿Sí? Tenemos la esperanza viva. ¿Cómo podemos tener esa esperanza viva y eterna? Por escuchar el evangelio, de la cual ya habéis oído. Ya escuchamos el evangelio, por la palabra verdadera del evangelio. Escuchamos el evangelio, recibimos la salvación y la esperanza viva. ¿Todos tienen la esperanza viva? ¿Todos tienen seguridad? Sí. Es muy importante. Que ha llegado hasta vosotros, así que a todo el mundo, a los judíos, a los gentiles, a los mexicanos, a los coreanos, a cualquier persona, a todo el mundo llega el evangelio. Debe predicarse el evangelio a todo el mundo. Por eso nuestro Señor nos mandó ir por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura, a todas personas. Así, el evangelio debe predicarse. Por eso los cristianos salvos deben predicar el evangelio a sus seres queridos primeramente y a más almas. Así, las personas que escuchan el evangelio pueden recibir la salvación. Por eso, nosotros también escuchamos el evangelio, ya recibimos la salvación. Ya tenemos esperanza viva de ir al cielo y llevamos fruto y crecemos. Podemos recibir la salvación por escuchar el evangelio, ya recibimos la salvación, podemos crecer. ¿Sí? Como primero debe haber el nacimiento, luego hay el crecimiento, ¿no? Si un bebé nace, sigue creciendo. No se enferma, crece bien. ¿Sí? Si sembramos la semilla viva, ya brota, sale la vida. Tiene vida la semilla, empieza a crecer. Sigue creciendo y lleva fruto. ¿Sí? Si sembramos maíz,
sale maíz, ¿no? Y crece con el tiempo y lleva fruto, maíz. Así. Nuestra fe, igual. Recibimos la salvación, ya renacimos, ya tiene vida. Podemos crecer y llevar buenos frutos. Debemos crecer y llevar frutos. Es llevar la vida cristiana. Es el crecimiento de nuestra fe. ¿Sí? Por eso nosotros debemos llevar a cabo el crecimiento. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escuchamos el Evangelio, ya conocemos bien la gracia de Dios, la gracia dada a las personas. ¿Cuál es la gracia? Hoy vamos a aprender un poquito más. En el seminario aprendimos la gracia dada por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia de Dios fue dada por medio de Jesucristo. Nosotros debemos recibir esa gracia de Dios. El núcleo del Evangelio es la muerte y sangre de Jesucristo. Por la muerte y la sangre de Jesucristo, nosotros ya somos salvos, recibimos la salvación, recibimos el perdón de pecado, el perdón eterno y eterna redención. Así, por la muerte de Jesús se pagó toda nuestra deuda, la paga del pecado, que es la muerte. Por eso Jesús murió en lugar de nosotros para pagar toda nuestra deuda, todos nuestros pecados. Él murió una vez y perdonó eternamente. Así nos salvó eternamente y perfectamente. Es la salvación. Y segunda, la resurrección de Jesús. Jesucristo murió y resucitó. La resurrección de Jesús nos da garantía, prueba, testimonio de que somos justos. Nos da la resurrección de Jesucristo garantía de seguridad. También nosotros podemos ser resucitados. Aunque físicamente nosotros morimos, pero nuestra alma tiene vida. Podemos ir al cielo, pero nuestra carne puede morir. Aunque los salvos mueren físicamente, su cuerpo se queda en polvo. Pero cuando venga nuestro Señor, en segunda vez, nuestros cuerpos muertos resucitan. Así tendremos cuerpo inmortal, cuerpo eterno, como el de Jesucristo. Así, la resurrección de Jesús nos da garantía, promesa de que nuestro cuerpo también resucitará. Y ya tenemos la vida eterna, la seguridad. Entonces, dos cosas, la muerte de Jesús y su resurrección son el núcleo del Evangelio. Debemos predicar dos cosas importantes. En toda la Biblia habla una cosa importante. ¿De qué habla? Desde Génesis hasta último libro, Apocalipsis. ¿De qué habla la Biblia? ¿En qué enfatiza? ¿Qué tema? Habla de Cordero. Sí, Cordero aparece desde
primer libro, Génesis, de la Biblia, habla de cordero. Y sigue hablando en todos los libros de la Biblia. Habla de cordero, habla la sangre. ¿Sí? Sigue hablando. Un cordero, animal, un sacrificio y su sangre. Habla cordero y la sangre. Hasta último libro, Apocalipsis. Sigue hablando. Aquí también, en Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero muerto. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, está hablando de Jesucristo, porque tú fuiste inmolado, muriste, Señor, y con tu sangre nos has redimido. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesucristo vino a este mundo como Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice? El Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo cargó pecado del mundo. En el pecado del mundo están incluidos todos nuestros pecados. Todas personas que pecan, sus pecados están incluidos en el pecado del mundo. Jesucristo cargó todos los pecados de todas personas que viven en este mundo para quitar todos los pecados del mundo, de nosotros. Él vino como un Cordero de Dios y murió en la cruz. Así, el Cordero inmolado. Así nos redimió, nos limpió y perdonó todos nuestros pecados. Así, el Señor, al morir, pagó toda nuestra deuda y nos dio eterno perdón, eterna redención. ¿Es cierto o no? Así es. Por su sangre nos redimió, Señor. Nos limpió. Redimir, palabra redimir quiere decir, antes, el tiempo antiguo, hubo esclavos, ¿no? Hombres esclavos. Un esclavo se vende, compra y vende, como un animal, así. Un esclavo, para ser libre, una persona debe pagar a su dueño precio y lo compra y lo suelta. Así puede ser libre. Para librarnos, alguien debe pagar precio para comprarnos, para librarnos. Señor Jesús murió y pagó todo el precio. Así nos redimió, nos compró. Para comprarnos, pagó el gran precio. ¿Sí? Para pagar el precio de nuestra deuda, ¿qué hizo Él? La paga del pecado es muerte. Por eso, el Hijo de Dios tuvo que morir. Él murió voluntariamente porque nos ama. Así nos redimió. Por eso somos comprados por el Señor. Somos de Él. Por eso los cristianos, ¿qué significa? Son de Cristo. Jesús nos compró con su sangre. Nuestro cuerpo, también nuestra alma. Somos de Él. Así. Los cristianos salvos son comprados por el Señor. Jesús murió por todas las personas. Por eso,
todo linaje, lengua y pueblo nace. Para todos. Así. La Biblia habla del animal cordero. El animal cordero representa a Jesucristo. Símbolo de Señor Jesucristo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Primero, el pecado de Adán y Eva. ¿Cómo se perdonaron? Adán y Eva, ellos cometieron pecado contra Dios, desobedecieron. Al pecar, ellos se sintieron mal, culpables y miedo. Por eso ellos empezaron a trabajar para cubrir su vergüenza. Ellos hicieron delantares con hoja de higuera. Ellos mismos trataron de hacer delantales. Allí se cubrieron sus vergüenzas, pero con el tiempo, hoja de higuera se marchita o no. Si se marchita y se quiebra, debe volver a hacer, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? El trabajo del hombre no sirve, no puede quitar pecado, miedo, vergüenza, no puede cubrir, no puede solucionar pecado. Por eso Dios hizo algo para salvarlo, para cubrir perfectamente su vergüenza. Es salvación de ellos. ¿Cómo? ¿Qué hizo Dios para ellos? Animal cordero murió. Dios mató animales por las túnicas por las pieles de animales. Dios los visitó, Adán y Eva, con las túnicas de pieles. Así. Ellos fueron salvos así. Dios los cubrió. Para hacer túnicas de pieles, el animal debe morir y derramar sangre. Aquí hay dos cosas muy importantes para quitar pecados y cubrir vergüenza. Hay que morir, hay que derramar sangre. ¿Sí? Dos cosas. Nos muestra Dios por el sacrificio de animal. ¿Cómo se perdona pecado de hombre? Hay que morir y hay que derramar sangre. Es gran secreto. Así, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como un cordero. Él cargó todos nuestros pecados y murió como un animal cordero. Y derramó toda su sangre en la cruz. Así nos perdonó. Cubrió nuestra vergüenza y pagó toda nuestra deuda. Así nos dio el perdón eterno y la salvación eterna. Nos dio la seguridad. Aquí, Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre, a Adán, a su mujer, Eva, túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles, no se marchita. Siempre, todo el año, mucho tiempo, puede aguantar, ¿no? Y les da, los protege. Cubre vergüenza y los protege muy bien. Les da protección y calor. Así, la obra de Dios es perfecta. El hombre debe dejar su trabajo. Debe saber que por su trabajo, por su manera, no puede quitar el pecado. Pero hoy en día,
muchas personas quieren hacer algo, sigue trabajando. En la iglesia cristiana también hay muchos creyentes que siguen confiando en su propia obra. Si no hace algo, está inquieto, bien preocupado. Aunque Jesús murió por mí, es cierto que Él pagó toda mi deuda, todos mis pecados ya son perdonados. Es cierto, creo que tengo que hacer algo. Tengo que ayunar, orar a Dios. Tengo que ayudar a la gente pobre. Tengo que diezmar y ofrendar. Tengo que hacer algo. Así. Mezcla la obra de hombre y la obra de Dios. Así no puede entender la salvación. 100% debe ser la obra de Dios. Como Dios visitó a Adán y Eva. Así Dios nos visite la salvación. Por medio de Jesucristo es única manera. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Me vistió con vestidura de salvación. Dios mató animal cordero para Adán y Eva y los vistió con túnicas de piel. Así les salvó. La salvación de ellos, la sombra de nuestra salvación. Misma manera. Señor nos vistió con vestidura de salvación. Nos vistió vestidura de salvación. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Dos cosas importantes para perdonar nuestro pecado. ¿Cuáles son? La muerte y la sangre. Por eso Jesucristo murió una vez y derramó sangre una vez. Así. Por la sangre de Jesucristo, Dios nos visitó con vestidura de salvación. Así nos salvó. Es el Evangelio. Ustedes se vistieron con vestidura de salvación. No se ve sus vestiduras, pero sí Dios ve. Dios nos visitó así. Otro ejemplo, Caín y Abel. Dos hijos de Adán y Eva. Sí hubo más hijos y hijas, pero dos hijos de Adán y Eva que aparecen en la Biblia, en capítulo 4 de Génesis. Ellos son representantes de todas las personas. Delante de Dios, ante Dios, hay dos tipos de personas, como Caín y Abel. Caín y Abel, ellos prepararon ofrenda para su salvación, para recibir perdón de pecados. Ellos escucharon de sus padres cómo Dios los salvó, los perdonó. Ellos prepararon. Caín trabajó mucho, sudó mucho para cuidar trigos y frutos. Así, por su trigo y fruto, ofreció a Dios. Pura justicia humana, trabajo de Él. Él mismo trabajó. Así, con fruto de su trabajo, ofreció. Dios aceptó, recibió su ofrenda y perdonó su pecado. Su hermano Abel, él mató una oveja
y derramó sangre la oveja y murió y ofreció. Animal oveja y su sangre. Dios con gusto la acepta. Hay enseñanza importante para nuestra salvación. Algún pastor de otra iglesia explica por qué Dios no aceptó ofrenda de Caín y aceptó ofrenda de Abel. Porque Dios le gusta carne, no le gusta verdura, trigo. ¿Es cierto? No entiende nada, ¿no? Otro pastor explica. Caín no ofrendó con todo su corazón. Ofrendó como con fruto y trigo que no eran buenos. Así no ofreció a Dios una ofrenda con todo su corazón. ¿Es cierto? Si usted, por ejemplo, el presidente AMLO visita a su casa, ¿cómo lo recibirá usted a su casa? Presidente, visita a nuestra casa humilde. ¿Qué hacemos? Presta dinero y prepara muy bien, ¿no? ¿Sí o no? No recibe bien. Creo que todas sus fuerzas, todo su corazón, preparará comida muy rica y compra muchas cosas para recibirlo, ¿no? Entonces, Caín, para recibir la salvación, para agradar a Dios, para recibir perdón de sus pecados y su salvación, ¿hubiera ofrecido algo malo? Así como puede recibir la salvación. No creo. Él eligió fruta muy buena y trigos muy buenos. Buena cosecha. Así, con toda su fuerza, todo su corazón, ofreció. Pero el problema no es hacer algo, preparar algo con todo su corazón. Es importante. ¿Qué ofrenda es? ¿Qué tipo de ofrenda? Abel mató una oveja y derramó sangre, ofreció. Menos trabajo, ¿no? Que la ofrenda de Caín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios aceptó ofrenda de Abel? Leamos. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hay secreto. ¿Por qué Dios no aceptó ofrenda de Caín? Por el trabajo del hombre, aunque se esfuerza mucho, hace mucho. Prepara con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Pero, ¿qué tipo de ofrenda? Dios se agrada la ofrenda correcta, que es muerte y sangre. Dios solamente busca eso. La muerte y la sangre representa a Jesucristo, quien muere y derrama sangre para salvarnos. Todo animal como sacrificio ofrecido a Dios representa a Cristo. Y su sangre, sangre de Jesucristo, no se enseña de Jesucristo. Es único camino por el cual podemos ir a Dios.
podemos recibir la salvación. ¿Te cayó el 20? Es el tema más importante. En todos los libros de la Biblia habla de eso. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cuando los israelitas, ellos estaban en Egipto, eran esclavos miserables. Ellos clamaron a Dios. Dios escuchó su oración y envió a Moisés, su salvador. Moisés los sacó. Dios los libró de esclavitud. Ellos fueron salvos. Antes de salir de Egipto, última noche, Dios les mandó. En esa noche se dividió el pueblo de Israel y los egipcios. Esa noche, el ángel de Dios entró a cada casa, pasó a cada casa. Casa de egipcio, no hay sangre. Y el primogénito murió. Fue última, 10ª plaga que Dios dio a Egipto, ¿no? Todos los primogénitos de Egipcio, hasta rey Faraón, su hijo también murió. Todos primogénitos egipcios murieron. Porque en su casa no hay sangre del cordero. Pero Dios enseñó a israelitas por medio de Moisés. Ellos preparan un animal cordero para una persona. No, para una familia. Y ellos mataron el cordero y se derramó la sangre. Y con sangre de cordero puso así la sangre del cordero. 2 postes, en 2 postes y 2 dinteles. Fue sombra de cruz, ¿no? Sombra de cruz. Así puso sangre. Cada casa de Israel. Cuando llegó el ángel de Dios, hay sangre. Por eso no mató el ángel al primogénito de Israel, porque la sangre del cordero los protegió. ¿Por qué? Dios lo dijo, prometió esto. Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. La casa de egipcio, no hay sangre de cordero. Por eso el primogénito de egipcio murió, lo mató. Pero el ángel que llega a la casa de Israel, hay sangre del cordero. Pasa. Dios solamente, ¿qué ve? ¿Qué dice? Veré la sangre. Dios busca la sangre. Si uno tiene la sangre, pasaré de vosotros. No hay muerte, no muere, es salvo. Esa sangre del cordero, ¿de qué sombra es? Es Cristo también. ¿Sí? Apóstol Pablo nos dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero que murió por israelitas en Egipto se llama Pascua, porque Pascua ya, la muerte pasó, no hubo muerte.
ya pasó por la sangre. Así, Pascua significa por el cordero ya pasó la muerte. Entonces, Pascua es cordero para los israelitas. Pero nuestra Pascua, ¿quién es? Jesucristo. Pascua de Israel era sombra ¿de qué? De Jesucristo. Entonces, Dios también mira a cada uno. ¿Uno tiene sangre de Cristo o no? ¿Usted tiene? ¿La tiene? Uno que cree en la sangre de Jesucristo, cree que Jesús murió por mí, pagó toda mi deuda, por su sangre limpió todas mis maldades, todos mis pecados ya son perdonados. Uno cree en la sangre de Jesucristo. Tiene la sangre aquí. Dios mira a él. Ok. ¿A dónde va? Al cielo. Uno que no tiene sangre, muere como primogénito de egipcio. ¿Sí? Hay secreto. ¿Sí? Gran secreto, ¿no? Para el pueblo entero, los israelitas, Dios les dio esa ley. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación. Expiación, en otra palabra, es perdón del pecado. Una vez al año por todos los pecados de Israel. Para perdonar todos los pecados de Israel. Israelitas que ellos cometieron durante un año, para solucionar pecados de un año, ellos se reúnen un día y matan el cordero. Dios perdona. Hubo cordero que murió por el pueblo, pero solo perdonó sus pecados un año. Por eso cada año ellos tenían que matar el cordero. Todo esto, el cordero o macho cabrío que murió por el pueblo de Israel, ¿de quién sombra? También Jesucristo. Cordero que murió por Adán y Eva, le dio la salvación. Era sombra de Jesucristo. Y una oveja murió y derramó, perdonó pecado de Adán, le dio salvación. Una oveja que murió y derramó sangre por Abel, también era sombra de Cristo, ¿no? Un cordero murió por una familia de Israel. También es sombra de Cristo. Un cordero o cabrito que murió por el pueblo entero. También la sombra de quién? Es Cristo. ¿Cómo concluimos? Por la sangre de Jesucristo podemos ser salvos. Es única manera. Es manera de Dios. ¿Sí? La Biblia habla eso. Alguien dijo, si uno exprime la Biblia, ¿qué sale? ¿Qué sale? Sangre de Jesucristo, dice él. Si usted exprime una naranja, ¿qué sale? Jugo de naranja. Exprime limón, jugo de limón. Exprime la Biblia, ¿qué sale? Sangre de Jesucristo. ¿Están claros? ¿Están muy claros? Bueno.
Leamos juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Jesucristo es como un cordero. Él murió por nosotros. Derramó toda su sangre en la cruz y nos salvó. Perdonó todos nuestros pecados. Con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. Nosotros somos rescatados. ¿De dónde? Del juicio, del infierno, de eterna perdición. Totalmente somos libres. ¿De qué? Del juicio, del infierno. Entonces, ¿a dónde vamos? Al cielo. Dios nos dio la entrada del cielo, la libertad. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. No olvídense de esto. Guarden bien. Deben tener la sangre de Jesucristo. Dios busca la sangre de Cristo. Si usted no la tiene, perecerá. Recibirá juicio. Irá al infierno. ¿Sí? Leamos juntos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. Cruz de Jesucristo. En la cruz, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Cargó todos nuestros pecados. Y murió, sufrió tanto, murió y pagó toda nuestra deuda. Y derramó toda su sangre en la cruz. Por su preciosa sangre nos reconcilió. Nosotros, por nuestros pecados y maldades, éramos, ¿qué? Grandes enemigos de Dios, ¿no? Merecíamos ser juzgados e ir al infierno. Éramos así. No tuvimos la paz con Dios. Pero ahora, Jesucristo, por su sangre, nos redimió, nos reconcilió con Dios. Ya tenemos la paz. Antes éramos grandes pecadores, enemigos de Dios. Pero ahora, ¿quiénes somos? ¿Somos qué? Somos salvos. Somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Así. Es gran bendición, ¿no? Todo esto Dios nos permitió por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es el Evangelio, ¿no? Es el Evangelio. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos dio Dios la salvación, el perdón eterno y la paz? Ya tenemos la paz con Dios. Somos pecadores perdonados, aunque seguimos pecando, pero tenemos paz, porque tenemos una ofrenda perfecta ofrecida a Dios. ¿Qué es? Jesucristo, sangre de Jesucristo. Confiamos en ella, por eso tenemos seguridad. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Toda sangre de machos cabríos, becerros, corderos, eran sombras de Jesucristo nada más. Realmente, por la sangre de Jesucristo, nos dio eterno perdón y eterna redención.
Necesito cargador, por favor. Cargar de computadora en casa, por favor. Eterna redención. Por la sangre de Jesucristo, una vez para siempre, perdonó nuestros pecados. ¿Nos dio qué? ¿Qué nos dio? Eterna redención. En otra palabra, eterno perdón. Así, todos nuestros pecados ya son perdonados eternamente. Pero una vez, no otra vez. Los israelitas, ellos repitieron, mataron al cordero cada año, repitiendo. Pero no así. Jesús solo una vez murió y perdonó todos nuestros pecados para siempre. Es la sangre de Jesucristo. Debemos confiar en la sangre de Jesucristo tan poderosa, tan capaz. ¿Sí? Nos dio eterno perdón. Sigue hablando. Si no es perdón eterno, no es salvación eterna, no es verdadera salvación. Así también, Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. Es suficiente, porque tiene poder para llevar los pecados de muchos. Y así perdonó con la sangre preciosa y tan valiosa de Cristo. Nos limpió, nos dio eterno perdón. Lo tenemos. Por eso estamos seguros. ¿Sí? En esa voluntad somos, ¿qué? Santificados. Somos santificados. Ya no somos pecadores. ¿Sí? Todos nuestros pecados ya fueron santificados, limpiados. ¿Con qué nos santificó Jesús? Con su sangre. La sangre santa de Cristo nos santificó. Por eso nosotros somos ¿qué? ¿Somos qué? Extensivos. Santos. Salvos y santos o santificados. Por eso la Biblia habla mucho santos. ¿Quiénes santos? San Pedro, San Isidro, San Judas. Ustedes, los salvos, son santos de Dios. ¿Ustedes santos? ¿O medio santo? No hay medio santo, ¿eh? Puro santo. Porque Jesús, con su propia sangre, nos santificó. Todo nuestro pecado limpió. Por eso somos, ¿qué? Santos. Mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Cristo. Su cuerpo, su sangre, nos dio una vez para siempre la salvación, el perdón. Gracias. ¿Se entiende, no? Por eso sigue repitiendo unas palabras una sola vez para siempre. Debemos creer así. Pero hoy en día muchos creyentes de la iglesia cristiana no entienden. Sí, Jesús murió y perdonó pecado del pasado, pero pecado del futuro no. Tenemos que arrepentirnos, si no, vamos al infierno o perdemos la salvación. ¿Es cierto? No. Si es así, no es una vez para siempre, no es eterna salvación. Por eso, una vez para siempre son palabras muy importantes. Nos enseñan. La salvación es eterna, no se pierde. Aunque cometemos errores, pero no se pierde. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, aquí también dice, una vez para siempre, un solo sacrificio, único,
sacrificio agradable, aceptable, es Jesucristo. Lo tenemos, ¿no? Confiamos en esa ofrenda única. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Dios aceptó. Como Dios aceptó ofrenda de Abel y lo perdonó, lo salvó. Así, Dios aceptó ofrenda de Jesucristo, su sangre. Así nos acepta, nos perdona. Confiamos en Jesús. Ya, vamos a Dios confiando en una ofrenda. ¿Qué? Ustedes tienen ofrenda, confían en ella. ¿Tiene ofrenda? ¿Qué es? Ofrenda. Es Cristo. ¿Sí? Porque con una sola ofrenda, no hay otra ofrenda, única, es Jesucristo. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros confiamos, creemos en esa ofrenda que es Jesucristo. Ustedes recibieron a Jesucristo como su Salvador, como su única ofrenda. ¿Lo tiene? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Por sangre de Jesucristo. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos eterna redención. Tenemos perdón eterno. ¿Por la sangre de quién? Jesucristo. Por eso habla mucho, en la Biblia habla mucho. Sangre, sangre, sangre de Cordero. Debemos guardar aquí. Sangre de Jesucristo. Es su única ofrenda. Añade, y nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Por pecado ya no hay ofrenda. Porque Jesús ofreció una vez para siempre para nosotros. Ya tenemos la ofrenda perfecta y eterna. Confiando en ella. Entonces podemos ir al cielo. ¿Sí? Nunca más me acordaré. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nunca se acuerda de nuestro pecado. ¿Por qué? Ya son perdonados por Jesucristo. ¿Sí? Debemos creer eso. Si Dios no se acuerda de sus pecados, ¿por qué cuando comete pecado? Porque tiene miedo. Miedo de ir al infierno. Miedo de ser perdido. ¿Por qué? Tiene duda. Tiene miedo. ¿Por qué? No confía en la sangre de Cristo. Cuando cometemos mañana pecado, también debemos confiar ¿en qué? En la sangre de Cristo. Lo importante es que tenemos una ofrenda perfecta. ¿Sí o no? Confiamos en esa ofrenda. Por eso no necesitamos otra ofrenda. Dios no se acuerda pecado de los salvos. Eso, yo no digo, usted ya es salvo, puede pecar como quiera. Eso es otra cosa. Pero nuestra posición, nuestra seguridad es así. Dios no se acuerda de nuestro pecado. Si Dios no se acuerda, nosotros somos libres, somos justos, salvos. No vamos al infierno. La redención verdadera es eterna redención, perfecta redención y única redención por medio de Jesucristo. Bueno,
el significado de recibir la salvación. ¿Sí? Dios nos da la salvación cuando uno cree en Jesús, cree en el Evangelio, ya recibió la salvación. Cuando uno recibe la salvación, recibe otros regalos de Dios, como un paquete. En un paquete hay muchas cosas, como combo, ¿no? Cuando usted compra pizza de combo, hay varios, ¿no? Así, Dios, cuando uno recibe la salvación, recibe muchas cosas buenas de Dios. Cuando uno recibió la salvación, significa ya recibió perdón eterno, eterna redención, ya tiene, ya es salvo, es justo también y santo. Ya nació de nuevo, ya obtiene la vida eterna y recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en él y permanece para siempre. Y ahora es hijo de Dios. Tiene potestad de ser hijo de Dios. Ahora también es el heredero del reino de Dios. Su ciudadanía es del reino de Dios. Así, cuando uno cree en Jesús, recibe todas estas bendiciones a la vez, como un paquete. Es gran bendición, ¿no? Leamos juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Algunas iglesias enseñan muy mal que aunque uno recibió la salvación por su mal comportamiento, pecado, si comete otro pecado, se puede perder la salvación. Es una gran mentira. Aquí habla de gran seguridad de nuestra salvación. Dios nos dio ¿qué? Vida eterna. ¿La tienen ustedes? Si nosotros ya tenemos la vida eterna, nunca perecemos, nunca vamos al infierno. No perecerán jamás. Los salvos que tienen vida eterna nunca perecen. Quiere decir, no van al infierno. No se pierde su salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? No se pierde. Nadie las arrebatará de la mano, de mi mano, mano de Jesucristo. Eso nos dijo esa palabra. Nos agarra la mano de Jesucristo. Nunca nos suelta y nos lleva al cielo. Como un padre lleva a su niño donde hay mucha gente como tianguis, papá agarra su mano de su hijo pequeño o dile a su hijo, agarra bien hijo, si tú me sueltas, serás perdido. Ten mucho cuidado, agarra bien. Así dice, es papá malo, ¿no? Pero papá no así. ¿Quién agarra mano de bebé? Papá. ¿La suelta? Nunca suelta su mano. Así, la mano de Jesucristo nunca nos suelta. No vamos a perdernos. ¿Se entiende? Tenemos una seguridad, otra seguridad. Mi Padre, Dios que me las dio, es mayor que todos, mayor que Satanás. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Otra mano de Dios me agarra. Dos manos nos agarran, nos protegen. ¿Quién puede quitarnos de la mano de Jesús, de la mano de Dios? ¿Quién? Nadie, nada. Ni el pecado, ni muerte, ni Satanás. ¿Sí?
¿Tenemos tanta seguridad o no? Tenemos gran seguridad. ¿Por qué? Tiene miedo, tiene duda de que se podría perder su salvación. Jamás. Jamás. Así tenemos gran seguridad. Entonces, vamos a aprovechar para pecar. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Nosotros antes estábamos bajo la ley, por eso fuimos condenados por la ley. ¿A dónde vamos? Al infierno. Debemos ser juzgados y ir al infierno. Pero ahora recibimos la salvación donde estamos. ¿Bajo qué? Bajo la gracia, no la ley. Estamos libres de la ley, de condenación. Y estamos bajo la gracia de Dios. Tenemos seguridad. ¿Sí? Nuestra posición es así. Estamos bajo la gracia de Dios. No podemos ser perdidos. No vamos al infierno. Por eso, ¿pecaremos? No. Si pecamos, ¿qué pasa? Dios se corta. Cuando uno recibe la salvación, tiene relación con Dios, tiene comunicación, comunión íntima con Dios, como relación padre y hijo, padre e hijo. Tiene buena comunicación. Nosotros oramos a Dios, Dios escucha, nos ayuda. Pero si cometemos pecado, se corta esa comunión. Por eso debemos arrepentirnos, debemos reconocer nuestros pecados y los dejamos. Así Dios nos perdona y se recupera comunión con Dios. Como entre padre e hijo, el hijo muy rebelde desobedece a padre, ¿puede llevar bien con papá? ¿Tiene buena relación con papá? No, aunque sí tenía buena relación, pero él sigue cometiendo error, no pide perdón, papá está enojado, no puede, no habla. Entonces el hijo pide perdón, papá le perdona, ¿no? Así puede recuperarse buena comunión. Si papá y hijo pide perdón, perdona papá, ya no voy a hacer otra vez. Bueno, hijo, cuídate mucho, te perdono. Así empieza a tener buena relación. La relación quebrada, cortada, se recupera así, ¿no? Así nosotros, cuando cometamos pecados, debemos confesar, arrepentirnos y dejar los pecados. Así Dios nos limpia poco a poco. Así podemos dejar los pecados y tener la comunión restaurada. Hay problema. Cuando cometamos pecados después de recibir la salvación, se corta comunión. Por eso debemos tener cuidado. Cuando cometamos y se corta relación buena con Dios, debemos reconocer nuestros errores y pedir perdón. Dios nos perdona y podemos recuperar la comunión. Pero no se pierde la salvación. Uno sigue pecando, no se arrepiente, llega límite, Dios lo disciplina, castiga. Cuando uno comete gran pecado, aunque primera vez comete, por ejemplo, adulterio, fornicación, por estos pecados profana el nombre santo de Dios y se destruye la obra de Dios. La iglesia tiene mala fama. ¿Quién vendrá
aquí si nosotros invitamos a la gente, pero nuestra iglesia tiene mala fama. La gente dice que hay algunos que siguen pecado. Ellos peor que nosotros. Y dicen que ya son salvos, hijos de Dios. A su mecha. Híjole. Si nosotros invitamos a la gente, ellos quieren venir. No. Nosotros debemos tener mucho cuidado con estos pecados. Aunque primera vez tú cometes pecado adulterio en oculto, Dios sabe, te castigará. Ciertamente hay castigo. Si no hay castigo, no hay disciplina, tú no eres salvo. Es muy triste. Más triste. Miedo. Nuestra posición es hijo, justo, salvo, santo. Pero nuestra condición diferente. Podemos ser buen hijo o mal hijo. Hijo obediente o rebelde. Hijo sano o enfermo. Hijo bendecido o disciplinado. Nuestra condición diferente, pero nuestra posición como hijo justo, salvo, santo, sigue igual, no se pierde. ¿Me explico bien? Aunque nuestra condición variable, a veces es buena, a veces mala, pero aún así cometemos errores, caemos, pero nuestra posición se pierde, nunca se pierde. Sigue igual. Como su hijo querido, aunque su hijo roba, se pelea con otro, hace droga, aún así sigue siendo hijo, ¿no? Es posición hijo. No puede matarlo, no puede correrlo, ¿no? Aunque sufre, mamá se preocupa mucho. Sufre, le duele el dolor grande por él, ¿sí? Por hijo rebelde, pero lo ama. No lo puede correr. Así es. Aunque nosotros cometamos errores, Dios no nos corre. Pero por el hijo rebelde, mamá está muy triste, muy desesperado, muy infeliz. ¿Sí o no? Sufre mucho por hijo rebelde. Así, nosotros pecamos, podemos hacer a Dios entristecer. Dios se preocupa, muy triste. Espíritu Santo, muy triste. Por esto, nosotros debemos luchar contra nuestra carne y debemos sujetar nuestra carne. ¿Sí? O sea, debemos tratar de no pecar. Es obvio, un salvo, perdonado, un hijo de Dios, debe tratar de vivir así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero aún estamos tratando de vivir así, por tentación, por debilidad, a veces caemos en el pecado, cometemos errores, pero en ese momento debemos recordar que tenemos buen abogado, tenemos nuestro defensor, sigue abogando y defendiéndonos. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, buen abogado. Nos defiende para que no se pierda nuestra salvación. Así tenemos gran seguridad. Tenemos abogado misericordioso. Para llevar bien la vida cristiana, una cosa muy importante es permanecer en la iglesia. Permanecer en la iglesia. Cuando un bebé nació, debe permanecer, ¿dónde? ¿En hospital? ¿En lugar de huérfano? No,
¿Dónde? En casa. ¿Con quién? Con su mamá, con su familia, con sus hermanos, ¿no? Así un bebé puede vivir, puede mantener la vida y crecer bien y bien sano. ¿Sí o no? Si un bebé nace, luego lo deja en hospital, sigue enfermándose, ¿no? No puede crecer. Un bebé que nació debe estar en casa con su familia. De misma manera, un salvo recibió la salvación, debe permanecer en la iglesia, con familia de Dios, con hermanos. Es su lugar, su hogar, dulce hogar. Debe permanecer. La Biblia nos enseña eso. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos guardar bien esa enseñanza. Cuando uno recibe la salvación, ya es un pámpano de la vid. Hay una vid, hay muchos pámpanos, lleva mucho fruto, uva. Para crecer y llevar fruto, ¿qué debe hacer un pámpano? Debe estar pegado, permanecido en la vid, conectado en la vid. La iglesia, ¿qué es? La cabeza es Cristo. Los salvos son miembros de un cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Dios. Entonces, si uno recibe la salvación, ya es un miembro de la iglesia. Jesucristo es cabeza y todos salvos forman un cuerpo. Hay una cabeza, un cuerpo, ¿no? Debe estar conectado. Por ejemplo, un dedo se corta y está apartado del cuerpo, muere o vive. Muere, no sirve. Todos los miembros deben estar conectados en el mismo cuerpo, es la iglesia. Por eso debe permanecer. En esto es glorificado Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Cuando uno permanece, se queda en la iglesia, ya está pegado a la vid. Sigue creciendo y puede llevar muchos frutos. Se cambia mucho y tiene buenas obras y por él muchas almas reciben la salvación. Ahí lleva buenos frutos. Dios es glorificado por él. ¿Me explico bien? Por eso, para crecer y llevar frutos y dar gloria a Dios, debemos permanecer en la iglesia. Es primero paso, muy importante. Si uno se aleja de la iglesia, no puede crecer. Como un pámpano cortado, alejado de la vida. No tiene fuerza. Por eso, permanecer en el Señor es permanecer en la iglesia. El pastor y las ovejas en el rebaño. Tenemos un pastor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Somos sus ovejas. Una oveja. Debemos seguir al pastor, no a mí, al Señor. Ninguno de ustedes viene a la iglesia para verme, ¿no? Por mí, ninguno. Por el Señor, ¿no? Porque tenemos un pastor verdadero, es Jesucristo. Somos ovejas. Puedo decir que yo soy una oveja poco gordita, grande, y seguimos al Señor. La palabra es la voz del Señor. Escuchamos la voz del Señor y lo seguimos, ¿no? Juntos. Una oveja debe estar en el rebaño, no sea descarriada, ¿sí? No se aparta. Si se aparta una oveja, podría morir, ¿no?
no puede ser protegido. Así es. Como un cuerpo, una cabeza, hay un cuerpo conectado. En mismo cuerpo hay muchos miembros. Es la iglesia. Por eso debemos permanecer en la iglesia. Aquí hay una vid y muchos pámpanos. Lleva más de 4,050 uvas. Lleva una vid, lleva racimo de uvas. 4,050, sí, 4,500 uvas lleva una vid. ¡Wow! Milagro, ¿no? La vid es Jesucristo. Nosotros somos pámpano. Nuestra iglesia, ¿cuántos miembros tendrá? Más o menos 150. Debemos tener más, ¿no? Pero un salvo no permanece. ¿Cómo podemos tener más pámpanos? Cada pámpano debe estar bien pegado a la vid. No debe estar separado. Debe permanecer bien. ¿Sí? Sí. Este punto es tan importante, vital para nuestra vida cristiana. Así podemos crecer bien y llevar fruto. La vida cristiana, nueva vida, permanecer en la iglesia, alimentar a nuestra alma las palabras, ser guiado por el Espíritu Santo, obedecer a las palabras del Señor y convivir juntos con los hermanos en la iglesia, vivir en santidad. Poco a poco debemos dejar pecados, alejados del pecado y predicar el evangelio a las almas. Es nuestra vida cristiana. Poco a poco vamos a aprender. ¿Sí? Poco a poco. Para aprender más cosas, ustedes no deben faltar. ¿Sí? Deben venir cada domingo para miércoles. Cada miércoles debemos aprender la palabra. También cada célula tiene reunión, comunión con los hermanos. Por eso, reunión de célula, deben participar. Ahí, convivio. Debemos convivir juntos con los hermanos. Así somos la familia de Dios, hermanos, hermanas en Jesucristo. ¿Sí? Debemos estar orgullosos y agradecidos. ¿Qué? ¿De qué? Somos salvos, somos miembros de nuestra iglesia. ¿Sí, hermanos? Sí. La vida cristiana tiene 4 elementos muy importantes. Como un coche tiene 4 llantas, ¿sí? Una llanta y se pincha, no puede correr. Debe checar bien. ¿Sí? 4 llantas. ¿Están bien? Puede correr bien. Así. Nuestra vida cristiana tiene 4 llantas. Elementos importantes. Palabra, oración, comunión, evangelización. Predicar el evangelio. En nuestra vida cristiana debe haber 4 elementos importantes en nuestra vida. Debemos esforzarnos para estos 4 elementos. ¿Sí? Primero, la palabra. Veamos juntos. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvarse. Si un bebé nace, ¿qué busca? Pecho de mamá, ¿no? Pecho de mamá. Leche. Y crece bien. Pero un bebé no busca, no
amamanta, no busca la leche de mamá, no puede crecer, se enferma. ¿Sí? Nosotros somos salvos, debemos buscar leche espiritual. ¿Qué es? La palabra. Debemos alimentar a nuestra alma con la palabra. La Biblia, ¿no?, es importante. Ustedes deben alimentar a su alma cada día. Todos los días debe leer, ¿sí?, aunque sea un capítulo. No busque pretextos de no leer la Biblia. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no puedo. No diga eso. Si no, su alma está muy débil, tiene mucha hambre. Debe cuidar bien su alma, alimentar la palabra. ¿Sí? Si uno no lee la Biblia, no escucha la palabra, no puede llevar bien la vida cristiana. Se desvía. Se va al mundo, ¿sí?, fácilmente. Debe crecer bien. Si no, se enferma. Deja la fe. Es muy tristemente. ¿Sí? Hay algunos que se alejaron de la iglesia, están en el mundo, siguen pecando. Muy triste. Hay que amar la palabra. ¿Sí? Él respondió, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. ¿Cuántas veces come usted? 3, 4, 5, algunos, ¿no? ¿Sí? Ustedes cuidan bien, alimentan bien su carne, su cuerpo, pero ¿por qué no cuidan bien su alma? Hay que cuidar bien, hay que alimentar bien. Ahora nos sabemos muy bien, nuestro espíritu es más importante, más valioso que nuestro cuerpo. ¿Sí, verdad? Debemos cuidar bien. Debemos vivir con palabra de Dios. Segundo, la oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. La oración es gran privilegio de los cristianos. Una persona no salva, aunque un creyente, aunque esa persona ora mucho a Dios, el Dios nunca escucha por el pecado. Pero cuando uno recibe la salvación, un cristiano verdadero salvo ya tiene gran privilegio, tiene íntima comunión con Dios. Dios es su Padre, Él es su Hijo. Hay buena comunión. Empieza a tener comunicarse. ¿Sí? Es oración. Por oración nosotros podemos hablar al Padre. Dios Padre escucha. Hay comunicación con Él. Cuando está desanimado, está muy triste, puede hablar al Padre. Él le da ánimo y consolación. Cuando tiene angustia, está enfermo, pide a Dios. Dios escucha, a su tiempo le sanará. Yo sigo orando por eso. Porque Dios Padre nunca deja de escuchar nuestra oración. Él está muy atento a nuestra oración. Por eso debemos orar todos los días, ¿no? Debemos hablar con Él, con Padre. Como hay una buena comunicación entre matrimonio, esposo y esposa, padre e hijo. Así, nosotros debemos hablar, orar a Dios. La oración, alabanza. Podemos empezar una oración con alabanza, ¿eh? Y agradecimiento. Podemos dar agradecimiento a Dios, porque Dios nos salvó. Y confesar nuestros pecados. Y podemos pedir algo al Padre. Y orando por otros hermanos. En el nombre de Jesucristo podemos orar en cualquier momento. Podemos orar caminando o manejando.
Podemos orar en el baño también. Dios no te regaña. ¡Ay, qué olor! No dice eso. No se preocupe. Ore en el baño. Fiel, tercero, comunión con los hermanos. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios nos dio una gran ventaja, que es comunión santa con Dios, con el Señor y con los hermanos. Para esa comunión, para llamarnos a esa comunión, Señor nos salvó. Podemos tener comunión con Dios, con el Señor, con los hermanos. ¿Sí, hermano? Hoy también vamos a tener comunión. En nuestra comunión, Dios está ahí, escucha nuestro testimonio. Por eso en el testimonio no se queje contra otro hermano. En comunión nosotros podemos agradecer a Dios, pedir petición de oración, pero no se queje, no habla mal de otro, no conviene con una comunión. En comunión, Dios está ahí, escucha todo. Cuando una persona importante que usted, con mucho respeto, si él está con usted y escuchando, puede comportarse mal, puede hablar mal de otro, ¿no, verdad? Tenemos mucho cuidado, ¿no? Con mucho respeto. Si nuestro Señor, nuestro Dios Padre está en nuestra comunión, ¿cómo podemos comportarnos mal y hablar mal de otro hermano y juzgar a otro y quejarse? No, hermano, ¿verdad? Tenemos una comunión santa. Debemos participar en esa comunión. Así Dios nos cuida. Otro elemento más importante es predicar el evangelio para salvar a las almas. Para esto nosotros vivimos aquí. Para esto nosotros recibimos la salvación. Veamos juntos. Les dijo: id por todo el mundo y predicad evangelio a toda criatura. Debemos predicar primeramente a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, ¿sí? A hijos, a los padres, a los hermanos, a nuestros parientes. Debemos predicar primero, así. Y debemos salvar las almas de nuestros seres queridos. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Un salvo está callado, no habla del evangelio, no habla de Jesús, no predica el evangelio. Muy malo. Tengo duda de su salvación. Si es verdadero salvo, debe predicar el evangelio, debe hablar. A sus hijos no salvo, a sus padres no salvo. Aunque se enoja, hay que hablar, hay que orar por ellos. Debemos tratar de predicar y rescatar a nuestros seres queridos hasta máximo, ¿sí o no? Sí. Es nuestra gran responsabilidad. Es la razón de vivir aquí, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si nuestros seres queridos que nos predicó, si ellos no hubieran predicado a nosotros, ¿hubiéramos estado aquí? No, hermano. Debemos predicar, ¿sí? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No importa tiempo, lugar, debemos predicar. ¿Sí, hermanos? Es importante. Esté clavada esta palabra en su corazón, ¿sí? Jamás olvidemos esto. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderé?
el que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dirá al hombre según sus obras. ¿Qué dice? Dios es gran mandato de Dios. ¿Qué dice? Libra a los que son llevados a la muerte. ¿Quiénes son? Los que no son salvos. Ellos serán llevados ¿a dónde? Al infierno, a la muerte eterna, ¿no? Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Quiénes son? No son salvos. Cuando él, en cualquier momento, él muere, ¿a dónde va? Al infierno directamente. Lo sabemos. Entonces, ¿cómo estamos tranquilos sin hablar? ¿Cómo? Si usted tiene padres no salvos, hijos no salvos, hijas no salvas, así puede vivir tranquilamente sin hablar. Hasta que ellos sean salvos, no podemos estar callados, ¿sí o no? Dios sabe todo. Aunque uno busca pretexto, pone pretexto por tal cosa, otra cosa, yo no puedo predicar. ¿Dios será engañado? Él dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no lo conocerá. Él conoce todo, Dios conoce todo. Entonces, no podemos poner pretexto, excusar, no podemos. ¿Sí? A tiempo, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sin condición debemos predicar. ¿Por qué? Si no predicamos, el alma muere eternamente. Se va al infierno. Nuestros seres queridos se van al infierno. ¿Lo quieren dejar así? No, hermano, no podemos. Hasta que la muerte no podemos dejar así. Pues debemos predicar el evangelio. ¿Sí, verdad? Bueno, vamos a aprender más detalladamente sobre la vida cristiana. Ahora vamos a aprender sobre Cena del Señor. Santa Cena. Aquí está preparado. 1 Corintios, capítulo 11, nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracia, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios, el Señor Jesús, nos mandó. La Santa Cena no es nuestra elección, nuestra opción. Debemos participar. Debemos obedecer a la palabra del Señor. El Señor nos ordenó que hiciéramos la Santa Cena. Entonces ese gran seminario, después de terminar gran seminario el domingo, nosotros tratamos de hacer la Santa Cena. Hoy vamos a hacer también. En la iglesia primitiva, ellos cada domingo hicieron Santa Cena, pero nosotros por dificultad no podemos hacer. Pero por lo menos después de el seminario vamos a hacer, ¿sí? Santa Cena. Es muy edificante, ¿sí? Nos hace recordar muchas cosas del Señor. Primero, Señor nos ordenó para
en memoria de Él, para memorizar qué hizo Jesús por nosotros. Señor, en última noche, antes de morir, Él hizo Santa Cena con sus discípulos, con panes y con un pan y copa de vino. Pan representa el cuerpo del Señor y copa a la sangre de Jesucristo. Entonces, nosotros cuando celebramos la Santa Cena, comemos pan, pedacito, ¿no? Para memorizar, no para llenar nuestra panza. Por eso, tamaño, así, ¿sí? Comemos pan, recordando de Jesucristo, recordando. Jesucristo hizo su sacrificio, su sufrimiento y su amor. Él nos dio su vida y padeció mucho, ¿no? Él nos dio su vida, su cuerpo. Por eso nosotros tenemos la vida, tenemos la salvación. Por eso podemos acordarnos de su amor, de su sacrificio. Cuando comamos pan, vamos a recordarnos de Jesús. Cuando bebemos la copa de vino, también debemos acordarnos de la sangre de Jesucristo. Señor, derrama toda su sangre para santificarnos, para limpiar toda nuestra maldad. Así. Podemos sentir su amor, ¿sí? Recordando su sacrificio, pan y vino. Veamos juntos, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, prívese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nos enseña también cuando comemos el pan y bebemos el vino, debemos recordar, debemos reflexionar la vida pasada, cómo vivimos. Si cometemos errores, debemos arrepentirnos. Si tenemos odio, rencor de algún hermano y todavía estamos peleándonos con algún hermano, tenemos como conflicto con otro hermano, todavía no podemos perdonar a algunos hermanos, seguimos juzgando, es pecado. Por eso, en ese momento, antes de comer pan y tomar vino, debemos arrepentirnos, ¿sí? Y dejar este pecado. Luego, comamos y bebamos, ¿sí? Es importante. Antes de comer pan, beber vino, debemos reflexionar a nosotros mismos. Si hay algunas cosas feas, malas, pecados, debemos dejar y pedir perdón al Señor, ¿sí? Así podemos preparar el corazón, ¿sí? Para comer pan y beber vino. Uno no reflexiona, sin pensamiento, come y bebe. Es pecado, ¿sí? Desprecia al Señor. Por eso debemos hacer con honor, respeto, dignamente, no indignamente, ¿sí? Por eso, antes de comer pan, oramos. Y beber copa, también oramos, ¿no? Así, para
reflexionar bien y preparar el corazón. Otra cosa. Veamos juntos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Uno que participa en Santa Cena es gran bendecido, una persona muy bendecida. ¿Quién puede participar en Santa Cena? ¿Cualquier persona? ¿Una persona no salva? Solamente una persona salva puede participar. Puede comer pan y beber vino. Entre nosotros hay alguno todavía no está preparado, tiene alguna duda de salvación, no tiene seguridad, no participe, por favor. No tome, porque es pecado. Hay algunos hermanos, hermanas, piensan, yo he vivido muy mal, he pecado mucho, entonces yo no soy digno de participar. No, hermanos, hay que arrepentirse. Luego, participe. Señor nos manda. Si eres salvo, debes participar y obedecer. Si tienes pecado, deja, pide perdón. Luego participa. ¿Me explico bien? Por eso todos salvos deben participar. Así, Dios te enseña, Dios te da paz, se recupera comunión cortada. Así. Y debemos saber que el pan es, aquí nosotros preparamos una tortilla. Para los que comen pan prepara. Coreanos comen arroz, por eso, como tok, hace con arroz y hacemos. Pero ustedes, ¿qué comen? Diariamente tortilla, ¿no? Es la comida, comida principal. Por eso preparamos la tortilla. Pero una única, porque la iglesia es única, un cuerpo del Señor. Por eso, un solo el pan. Pero hoy en día en otra iglesia hacen Santa Cena, pan cortado, ¿no? Mucho. Por eso hay mucha división, mucha pelea en la iglesia. No, somos de un pan, un mismo cuerpo. Somos hermanos, somos un cuerpo. Debemos amarnos uno a otro. Debemos perdonarnos unos a otros. ¿Sí? Por medio de Santa Cena, nosotros debemos perdonar a otros hermanos. Debemos tratar de ser unidos. ¿Sí, hermano? Hay que dejar rencor, odio de algún hermano. Juicio también. Así. La cena del Señor, ¿sí? Concluimos. Hacer memoria del Señor. Recordar la muerte y la sangre del Señor. ¿Sí? Restaurar la santa comunión con el Señor. Reflexionar la vida pasada y arrepentirse. Amarse uno a otro y ser unidos. Tomar nueva decisión de vivir por el Señor. Predicar el Evangelio para salvar a las almas hasta que venga nuestro Señor. Así, por medio de Santa Cena podemos sentir y aprender. ¿Sí, hermano? Participar en la Cena del Señor, en Santa Cena, nos da esas enseñanzas y muchos beneficios. Nos ayuda mucho. Por eso vamos a hacerlo. Ahora tiene mucha hambre, ¿verdad? Por eso toma mucho. Hay que tomar pan
tamaño así, muy pequeño, para memorizar. Y tomar vino, no chupe y hace ruido. Tenemos que hacer con honor. Bueno, vamos a orar por Santa Cena. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos permitido el seminario y habernos dado nuevos hermanos. Hoy aprendimos sobre la salvación y la vida cristiana. Señor, haznos crecer bien y llevar muchos frutos. Haznos permanecer bien en tu iglesia y convivir con los hermanos. Así podemos crecer bien. Señor, ahora vamos a celebrar la Santa Cena, Mesa del Señor. Señor, tú has sufrido tanto por nosotros y nos diste tu vida, tu cuerpo. Por eso vamos a memorizar tu cuerpo, tu sacrificio, tu amor, tu dolor. Y también tú derramaste toda tu sangre para salvarnos, para limpiar todos nuestros pecados. Por eso tú nos has dado la salvación, el perdón eterno. Por eso recordamos esto y gracias, Señor. Queremos vivir dignamente en el resto de nuestra vida. Queremos llevar bien la vida cristiana y darte la gloria y honra. Danos la fuerza. Ayúdanos, Señor. Nosotros no hemos vivido, hemos cometido pecados y tenemos rencor y odio en nuestro corazón. No podemos obedecer bien a ti, Señor. No vivimos bien por tu iglesia y peleamos con hermanos. No podemos perdonarlos. Perdona nuestro pecado, limpia nuestro corazón, renueva nuestra vida. Danos tu fuerza, tu amor. Señor, haznos ser unidos y amarnos uno a otro y predicar tu evangelio, tu amor a nuestros seres queridos. Danos tu corazón, tu amor, tu pasión, para que podamos predicar con todas nuestras fuerzas hasta que venga, Señor. Tú seas alabado y glorificado. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.